Estamos de vuelta con más de noticias Globovisión Salud, conversando con el doctor Héctor Marcano. Y doctor, en el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire y tiene que ver pues con los síntomas que normalmente nos ayudan a identificar que pudiésemos estar frente a una trombosis. Bien, primero me gustaría aclarar que la enfermedad tromboembólica venosa tiene dos grupos, vamos a decir. La trombosis venosa profunda, que es la que hablábamos de trombosis venosas en las piernas, por ejemplo, en las venas de las piernas de la pelvis, y también el embolismo pulmonar, que es la condición más grave que puede tener un paciente con enfermedad tromboembólica venosa. Cada una tiene una forma de presentación diferente. Por ejemplo, la trombosis venosa profunda habitualmente se presenta como un aumento de volumen unilateral de uno de los miembros inferiores, generalmente indoloro, aunque puede haber casos de exista un tema de dolor o un tema inflamatorio, pero en general es un aumento de volumen indoloro unilateral de una pierna que debe llamar al médico y al propio paciente a estudiarse, porque debe haber alguna situación que está produciendo la obstrucción en el flujo venoso. Por eso, por supuesto, ahí debemos descartar otra serie de condiciones, pero ese es un signo que debe llevar al paciente a consulta y al médico a ser muy vigilante. Con respecto al embolismo pulmonar, es una entidad de diagnóstico difícil. Hay que pensarla, hay que sospecharla para poder tratarla apropiadamente. Te lo digo porque muchas veces los síntomas son sutiles. La mayoría, de hecho, suceden y no son diagnosticados. Pero afortunadamente, la minoría es la que produce muerte en los pacientes. Son realmente mucho menos casos. No son escasos, son importantes, pero digamos que dentro del espectro de la enfermedad tromboembólica, lo que produce muerte realmente es menos, gracias a Dios. Ahora, con respecto a esa segunda particularidad con la que se presentan estas trombosis, si es más difícil decir que manifiesta algún tipo de síntoma en el paciente. ¿Te refieres al embolismo pulmonar? El embolismo pulmonar. Sí, bueno, eso se presenta habitualmente en pacientes que tienen ya las condiciones de trombosis previa y que se han desprendido coágulos hacia el pulmón. Uno debe sospechar y existen una serie de exámenes especiales que nos permiten el acercamiento a ese problema. Y como todo en medicina, pues eso es un abanico, eso va desde el caso más sencillo al caso más catastrófico y en el medio todas las variantes. Claro. Puede ser que tengas un embolismo pulmonar pequeño que pase hasta desapercibido, el paciente ni el médico se percatan. Y otras veces es un caso realmente dramático. ¿Cuáles son esos estudios médicos, esos exámenes que normalmente las personas se deberían realizar para pues, estar alerta ante la presencia de una trombosis o no? No hay exámenes que sean preventivos, ¿no? Sino hay exámenes de diagnóstico, que es lo que nosotros disponemos en la actualidad, que son de diversos tipos, métodos radiológicos, métodos con medicina nuclear, métodos bioquímicos. O sea, tenemos una serie de herramientas que nos permiten acercarnos al problema del embolismo pulmonar. Pero en general, eso es una condición que es diagnosticada y tratada en los medios hospitalarios. ¿Cuál es la atención que se le dan a las personas cuando tienen un embolismo pulmonar y cuando tienen pues, una trombosis en alguna... Bueno, la terapia básica es anticoagular al paciente. Y para eso disponemos de herramientas variadas para poder lograr la anticoagulación. Hoy en día tenemos buenas drogas vía oral, seguras y con un buen perfil de seguridad y de acción que nos permiten anticoagular al paciente apropiadamente. Y en casos extremos, también hay pacientes que requieren ser intervenidos de urgencia para retirarlos si hay grandes trombos en las arterias pulmonares, por ejemplo, que es el sitio donde pueden a veces tener procesos trombóticos graves y que comprometan la vida del paciente. Y también en algunos centros se utilizan también sustancias que lisan o que destruyen esos coágulos que están formados allí.
y esos, depende del centro y de la capacidad que tenga, son utilizados. Ahora, una persona que, por ejemplo, es intervenida quirúrgicamente para atender una de estas dos situaciones particularmente, ¿puede reincidir o puede presentarse nuevamente este tipo de condiciones en su organismo? Sí, eso es así. De hecho, es curioso, ¿no?, que cuando uno no conoce la causa de la trombosis es cuando más en problemas está el clínico para poder decidir hasta cuándo va a mantener la anticoagulación, hasta cuándo va a mantener al paciente bajo una observación estricta. Porque cuando tienes una causa conocida, por ejemplo, un paciente que tuvo una fractura de cadera, fue operado, hizo una trombosis, la resolviste, la trataste por el tiempo necesario, ya la causa que la provocó está resuelta. Claro. Pues y además es una causa conocida. Otras veces el paciente hace la trombosis, etcétera, pero no encontramos una causa definida dentro de ninguna de las causas que conocemos que producen la trombosis venosa. En ese caso es cuando el médico tiene un poquito más de incertidumbre en lo que va a hacer. De hecho, cuando una trombosis se repite, prácticamente eso implica que el paciente debe estar anticoagulado permanentemente. Es una alerta que hay allí. Bueno, ya es algo más que una alerta, pues te está diciendo que es un paciente de alta propensión y mientras más trombosis tenga, pues más problemas puede tener potencialmente. Ahora, a nivel de calidad de vida que debe llevar una persona que esté diagnosticada con trombosis o que haya sido sometida a una intervención quirúrgica de este tipo, yo quisiera que pues usted comparta con nosotros detalles de cuál debe ser ese cuidado mínimo, así como también de las estadísticas e incidencias que esta patología ocasiona en la población. Estamos conversando con el doctor Héctor Marcano, médico internista. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tema.